Hola familia, ¿qué tal? Hoy les traigo un nuevo video. Hoy vamos a hablar de la UJC. Yo creo que estos muchachos de la Unión de Jóvenes Comunistas de Cuba tienen una crisis de identidad bastante seria. Y no me refiero a una crisis de identidad psicológica, no, me refiero a una crisis en su logotipo. En su logotipo, en el logotipo de la UJC que conocemos de toda la vida, pasa algo bastante extraño. Un logotipo normalmente es algo que representa o identifica a una marca, a una empresa, a una institución y que está compuesto por elementos que deberían ser, digamos que, identificativos de este grupo de personas, en este caso de la Unión de Jóvenes Comunistas. Pero no es lo que ocurre aquí. En este logotipo hay tres personas: Julio Antonio Mella, Camilo Cienfuegos y Ernesto Guevara, que son tres íconos, tres mitos, tres dioses del comunismo cubano internacional incluso, pero a la vez son tres personas que sus muertes han sido provocadas de forma directa o indirecta por los propios comunistas. Y ahora ustedes van a pensar que yo me he vuelto loco, pero no. A estas tres personas las mataron o las mandaron a matar los propios comunistas y están en su logotipo. Vamos a explicar por qué. Como siempre, vamos a hacerlo con datos, no con ideas. ¿Quién mató a Mella? Te contaron siempre en la escuela que a Mella lo mandó a matar el presidente Gerardo Machado, cosa que es verdad. Lo mandó a matar Machado. Pero ¿quién realmente mató a Mella? Amigos comunistas, no fue Machado ni nadie enviado por Machado el que mató a Mella. Les resumo la historia. Todos sabemos que Mella, tras una huelga de hambre, termina exiliándose en México. Pero lo que no nos contaron es que Mella, a causa de esa huelga de hambre, fue expulsado del Partido Comunista en Cuba, del mismo partido que él había creado junto a Carlos Baliño. Entre el 10 y el 13 de enero del 26, el Partido Comunista abrió un juicio disciplinario contra Mella. Se le acusaba de indisciplina, desobediencia, tácticas nocivas a los intereses del partido, nexo personal con la burguesía en contra del proletariado y falta de un sentimiento firme de solidaridad. Y por eso lo expulsaron. Mella se exilia en México y acude al Congreso Antiimperialista de Bruselas. Y cuando termina el Congreso Antiimperialista de Bruselas, Mella se dirigió a Moscú. Alejandro Losowski, que era el máximo líder de la Internacional Sindical Roja, solicitó a los latinoamericanos que habían participado en el Congreso que nombraran un representante para quedarse en Moscú y trabajar con él y organizar los partidos comunistas de América Latina. Los cubanos y mexicanos eran conscientes de que Mella corría peligro en México, por tanto no era lógico que regresara, y decidieron proponerlo para ese cargo y así se pudiera quedar en Moscú y de esta forma proteger su vida. Mella, por su forma de ser y de ver el comunismo, tenía diferencias bastante profundas, además, con un líder comunista peruano llamado Haya de la Torre, porque Mella era internacionalista y Haya de la Torre era nacionalista. Tenían intereses casi opuestos y formas muy distintas de ver el comunismo, y en la práctica, en la realidad, se llevaban muy mal. Vittorio Codovila, que se encontraba también en Moscú y era un comunista aliado de Haya de la Torre, se encargó de que Mella no fuera elegido para quedarse en Moscú. Planificó unas elecciones fraudulentas citando a los partidarios de Mella una hora más tarde de las votaciones para que no pudieran votar, además aprovechándose de que en el Kremlin no sabían español y él era el enlace. Le fue mucho más fácil manipular las elecciones y deshacerse de Mella. Al final, en esas votaciones amañadas por los propios comunistas, se eligió a un venezolano llamado Ricardo Martínez para que se quedara en Moscú. Elección absurda, además, porque en Venezuela ni siquiera existían partidos comunistas en esa época. Y fue así como Mella tuvo que regresar a México, enviado a morir por los propios comunistas, a los que Mella les hacía sombra. Los propios comunistas enviaron a México a Mella pensando que Machado lo iba a matar y así se lo quitarían del medio. Pero Machado no conseguía matar a Mella, así que intervino directamente el Kremlin. Por miedo a que Mella llevara a cabo una versión propia del comunismo en América, había que quitarlo del medio. Dmitry Maniursky, que era, por decirlo de alguna forma, la mano derecha de Stalin, le dio órdenes a Vittorio Vitale, otro comunista asesino que ya había participado antes en la eliminación de Andrés Nin,
un dirigente del Partido Obrero Unificado Marxista Español, para que matara a Mella y se lo quitaran de esa forma del medio. Y fue Vittorio Vitale, por órdenes de los comunistas, quien asesinó a Mella de 2 tiros, a corta distancia con su revólver calibre 38. Así fue como murió Mella, asesinado por órdenes de los propios compañeros comunistas y por la mano de un asesino a sueldo también comunista. Para más información, insisto, léanse el libro La gran estafa de Eudosio Rabines. Ahora me entienden cuando digo que el logotipo comunista tiene un problema. Pero no queda aquí la historia. Vamos a ver qué pasó con Camilo. Camilo, junto con Uber Matos y Ernesto Guevara y algunos pocos más, eran los principales comandantes del ejército rebelde. De eso creo que no hay dudas y hay poco que explicar. Resulta que Raúl Castro quería ser jefe del ejército rebelde, cargo que le correspondía a Camilo. Camilo Cienfuegos, aunque era revolucionario, no hay pruebas que demuestren a ciencia cierta de que fuera comunista. Hay personas que dicen que sí lo era y usan el discurso que dio en Camagüey para intentar demostrarlo, pero la realidad es que Camilo nunca dijo que él era comunista. Y además era prácticamente más popular que Fidel Castro, algo que incomodaba bastante y también hacía sombra. El comandante Uber Matos, apenas unos meses después de que triunfara la revolución, se da cuenta de que Fidel había engañado a todo el mundo. De esto ya he hablado en un video cuando hablé del manifiesto de la Sierra Maestra. Y Uber Matos le comunica a Fidel la influencia comunista en el gobierno, a lo que Fidel responde que lo tiene todo bajo control, que no hay peligro de comunismo, que él no es comunista, eso ya lo hemos visto todo en los videos de Fidel, y desmiente directamente lo que estaba diciendo Uber Matos. Cuando Fidel nombra presidente del gobierno a Osvaldo Dorticós, que era comunista declarado, Uber Matos le comunica a Fidel su renuncia por carta escrita. Uber Matos estaba al frente de la región militar de Camagüey, que no era cualquier cosa, era un cargo bastante importante. Aquí es donde entra entonces la figura de Camilo Cienfuegos. Fidel envía a Camilo a arrestar a Uber Matos, que lo único que había hecho Uber Matos era renunciar a su cargo, no había hecho más nada. Antes de que Camilo llegara a Camagüey, Fidel comienza por la radio nacional a ofender a Uber y a sus hombres, a insultarlos, a decirles traidores, hijos de perra y una serie de insultos e improperios enormes. Todo esto con el objetivo de que se calentaran los ánimos y cuando llegara Camilo a arrestar a Uber, los hombres de Uber mataran a Camilo y así poder entonces fusilar a Uber. Así podía llegar a poner a Raúl Castro de jefe del ejército y librarse de Uber y Camilo al mismo tiempo. Pero resulta que los comandantes Uber y Camilo, además de ser personas muy inteligentes, eran amigos y no se enfrentaron. Y Uber se deja arrestar por Camilo Cienfuegos sin problema, sin oposición alguna. Por tanto, el plan de Fidel no funcionó y había que pasar al plan B. Camilo regresa a La Habana, da su discurso con los versos sencillos de Bonifacio Virne que todos conocemos, si desecha en menudos pedazos, y no hace referencia a Uber en ese discurso. Habla de traición a la patria, de mercenarios, pero no hace referencia directa a Uber Matos como esperaba Fidel que lo hiciera. Y vuelve a regresar a Oriente a solucionar otros asuntos. Y es entonces cuando, volviendo otra vez a La Habana, Camilo desaparece misteriosamente. Enorme casualidad. Y a Raúl lo nombran jefe del ejército su hermano Fidel Castro. Hay muchos misterios sobre la muerte de Camilo e incluso personas que afirman haber visto un caza de combate como disparaba a una avioneta, pero el caso es que desapareció de forma muy sospechosa, cumpliendo o incumpliendo órdenes de Fidel y protegiendo en cierta forma a Uber Matos, que fue condenado a prisión por el simple hecho de denunciar que Fidel era comunista y que había engañado a todos y presentar su renuncia por escrito. Según Juan Horta, un exsecretario de Fidel Castro, en una reunión entre el Che Guevara y Fidel donde él estaba presente, Fidel dijo: "El plan será llevado a cabo cueste lo que cueste, ni 100 Camilos podrán oponérsele", refiriéndose precisamente a que Camilo se negaba a realizar cambios estructurales en el ejército. Y evidentemente esto constituía un obstáculo para las aspiraciones de Fidel y de Raúl. En el libro Cómo llegó la noche, de Uber Matos, se cuenta con detalles todo este proceso y deja muy claro que Camilo no desapareció, a Camilo lo desaparecieron. Cristino Naranjo,
comandante también de la revolución y amigo de Camilo, fue asesinado después de comenzar una investigación para conocer lo que le sucedió a Camilo. Otra enorme casualidad. Así que, familia, otro más de este logotipo que sospechosamente ha muerto bajo la sombra de sus propios amigos comunistas. El logo tiene problemas. Vamos al tercero, Ernesto Guevara de la Serna, esa máquina de matar, como él mismo se autodefinió, que sentía placer al matar, como le confesó a su padre en una de sus cartas, ese argentino que veía a los mexicanos como una banda de indios iletrados, según sus propias palabras, ese gran amigo de Fidel Castro y fabricado ícono comunista internacional y del marketing barato, ese también cayó en desgracia, como todos. El Che, aunque era gran admirador de Stalin, tenía simpatía por el comunismo chino, y esto entraba en conflicto con los intereses de Fidel Castro y del Kremlin. Según Alberto Müller, en su libro Che Guevara, Valgo más vivo que muerto, el conflicto entre Fidel y el Che comienza cuando, durante la conferencia afroasiática de Argel en 1965, el Che da un discurso atacando a la URSS y acusando al Kremlin de ser cómplices de los imperialistas por la forma de comercio que tenían los soviéticos. Esto a Fidel no le cayó nada bien, ya que la URSS en esos momentos estaba comenzando a ser el principal aliado del gobierno cubano. Según Pierre Calfon, un destacado biógrafo del Che, aquel discurso fue el comienzo de los problemas entre Fidel y el Che, ya que Fidel estaba intentando llegar a acuerdos militares con la URSS y la actitud del Che entorpecía todo este proceso, todo este trabajo. Desde este momento el Che fue, digamos que, marginado y acorralado dentro del gobierno cubano al punto de que tuvo que irse de Cuba con destino al Congo en 1965. Según las declaraciones de Benigno, que era Daniel Alarcón, uno de los colaboradores más cercanos del Che, afirma que al Che lo obligaron prácticamente a irse a África, que allí en el Congo no había absolutamente nada que hacer. Estaban más preocupados por buscar comida que por luchar por la libertad. Más adelante, el mismo Che dijo que esa incursión en el Congo fue un fracaso. Otra muestra de la traición comunista por parte de Fidel al Che es que el 3 de octubre de 1965 Fidel lee públicamente la carta de despedida que le había dejado el Che en caso de que él muriera. Pero en esa fecha el Che todavía no estaba muerto, lo que significaba que públicamente Fidel estaba despidiendo al Che de todos los cubanos y dejándolo sin opciones de regresar a Cuba nuevamente. Después de su incursión en el Congo, el Che incursiona también en Bolivia. Va a luchar por la libertad de los bolivianos. Eso es lo que nos han contado. Pero lo que no nos han dicho es que en Bolivia había un gobierno que, aunque tuvo sus orígenes en un golpe de Estado, derivó en unas elecciones en las que salió un gobierno democráticamente electo. Y contra ese gobierno electo era contra el que iba a luchar el Che. Según Jules Regis y el propio Benigno, el viaje del Che a Bolivia era entre un suicidio y un sacrificio. El Che no fue a Bolivia para ganar, sino para perder. Durante el tiempo en que el Che estuvo en Bolivia no recibió nunca ayuda de Cuba. Lo único que le enviaron fue una radio para comunicarse y estaba rota, por lo tanto ni siquiera podía comunicarse. El propio diario del Che en Bolivia repite mucho la frase sin noticias de Manila, sin contacto de Manila. Manila era el nombre en clave que tenía para Cuba, lo que una vez más confirma que lo abandonaron allí a su suerte completamente. Según Félix Ismael Rodríguez, agente de la CIA y una de las últimas personas que habló con el Che y que, contrario a lo que nos han contado, intentó salvarle la vida, pues este señor afirma que Fidel se quitó del medio al Che porque el Che era pro-chino y esto entorpecía, como les decía antes, los planes de Fidel con la Unión Soviética. Otra muestra más es que el único oficial de inteligencia cubano infiltrado que había en Bolivia fue retirado por el gobierno cubano con el pretexto que se le había vencido la visa, cosa que era absurda porque esta persona era ciudadano boliviano y no necesitaba visado, y lo retiraron dejando al Che sin enlace directo con La Habana. Y así, abandonada su suerte, es como capturan al Che el día 8 de octubre y el día 9 lo ejecutan en la escuelita de la Higuera, porque, por suerte, el que a hierro mata, a hierro muere, y allí fue abandonado y mandado a morir por los propios comunistas cubanos.
ven como es irónico que este logo comunista esté en 3 personas que han muerto directa o indirectamente por causa de los propios comunistas, que en teoría son los que los admiran. Está mal el logo. Esto espero que les sirva de advertencia a todos los que quieren ser como el Che, o como Mella, o como Camilo. En un sistema comunista, cuando haces sombra, te eliminan. Esta es la muestra. Y no solo con estos 3 personajes, eliminaron a personajes como Trotsky, por ejemplo, que era todavía mucho más importante. Hay que estudiar la historia, familia, para no caer en falsos mitos ni en falsos héroes. Si me permiten, yo con toda humildad les he rediseñado un logo a la Unión de Jóvenes Comunistas y aquí se los voy a dejar por si quieren usarlo. No les voy a cobrar porque sé que ahora mismo con la situación coyuntural andarán escasos de recursos, así que con toda buena intención es un regalo. He quitado a los 3 muertos porque hay que ser coherentes y he puesto al compañerito Josuán, un ejemplar perfecto del hombre nuevo creado por la revolución y el comunismo, una verdadera máquina de decir estupideces y de no pensar. He puesto a la psicóloga presidenta de la UJC, Suseli, que no podía faltar en este logo, en representación de la chusmería comunista internacional, como nos enseñó en Panamá, como sabe hacer solo ella y solo superada por la chusmería de la delegación cubana de la ONU. Y como no puede ser de otra forma, he puesto una claria, en representación de ese aguerrido ejército de ciberclarias y de jóvenes cubanos que combaten la contrarrevolución en las redes sociales y se disfrazan de trolls y adoptan perfiles falsos y les pagan con javitas y con datos de internet. Espero sinceramente que les guste y adopten el nuevo logotipo que les propongo. Y esto es todo, familia. Esto es todo. Así es como los comunistas obligan a sus seguidores a adorar a 3 íconos que ellos mismos se han encargado de eliminar. Irónico, pero real. Estos son los datos, familia. Les recomiendo una vez más el libro La Gran Estafa o El Camino de Yenan, que también se titula, de Eudosio Rabine. Y les recomiendo el libro Como llegó la noche, de Uber Matos. Es espectacular ese libro. Nos enseña muchísimos detalles de cómo fue todo ese proceso y de cómo estas personas que hoy gobiernan Cuba se fueron quitando del medio a todos los que le molestaban, a todos los que habían engañado y se dieron cuenta del engaño. Este es el vídeo que tenía hoy para ustedes, familia. Espero que les haya gustado y que continúen investigando sobre la muerte de estas 3 personas para que vean ustedes mismos quién se encargó de eliminarlos. Un saludo, familia. Nos vemos en próximos videos.